¿Cómo están, amados hermanos, hermanas? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en este video, compartir la palabra de Dios, recibir de ella. Yo sé que a este día del mes de mayo, hoy es 11 de mayo del 2020, vemos en las noticias todo lo que está pasando alrededor todavía con la pandemia, pero usted y yo sabemos y estamos cimentados en la roca firme, la roca eterna que es Cristo Jesús, su palabra, y es en ella en quien nosotros nos afianzamos, confiamos, creemos. En Él está nuestra confianza. Por eso acudimos a la palabra de Dios, a buscar de ella que es fuente de agua viva. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión en un pasaje que se encuentra en San Lucas, los versículos 11 al 19 del capítulo 17. No voy a leer versículo por versículo, pero voy un poquito a resumir qué fue lo que pasó en esa historia. Dice el pasaje de San Lucas que Jesús estaba en su ministerio, iba pasando de una aldea a otra. Él caminaba por los diferentes pueblos, aldeas, compartiendo las enseñanzas, haciendo milagros, maravillas. Y dice que iba entrando, pasando entre Samaria y Galilea. Y dice que al entrar a una aldea se encuentra con un grupo de hombres que a lo lejos le hacen un grito de exclamación, un grito de ayuda a Jesús. Y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este grupo de hombres era un grupo de personas que estaban enfermos. Enfermos, y el pasaje bíblico nos dice aquí que estaban enfermos de lepra. Si usted ha oído hablar de la lepra, habrá escuchado tal vez que es una enfermedad contagiosa, muy dolorosa. Estuve ahí leyendo un poquito, informándome, y decía que es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, entonces produce dolores agudos, constantes, punzantes, y además de eso produce llagas y úlceras en la piel. Entonces, en aquel momento de la historia bíblica, estar enfermo de lepra era también sinónimo de ser descartado por la sociedad, porque eran personas enviadas a vivir en las afueras de la ciudad, totalmente aparte de todo, tenían que dejar su familia, dejar a todos sus conocidos, ir allá a refugiarse con los que estaban igual que ellos, enfermos de lepra. ¿Cómo podía sentirse una persona en esa condición? No solamente enfermo, con dolor, con todo aquel sufrimiento físico, sino también muchísimo agotamiento psicológico, mental, muy maltratados por la sociedad. Pues dice que un grupo de hombres leprosos son los que le hacen este pedido, este clamor a Jesús, y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es seguro que ya habían escuchado de que Jesús venía de parte de Dios y hacía milagros. Y sucede algo muy, pero muy importante en este pasaje, hermano y amigo que me está viendo. Dice en el versículo 14 que cuando Jesús ve a estos hombres, les dice: vayan a los sacerdotes. Aquí no nos dice ningún versículo primero que les dijo vengan para sanarlos, no puso nada sobre sus cuerpos, ninguna sustancia, barro ni nada, como hizo en otras ocasiones con otros enfermos, sino que dice que les dijo de una vez: vayan a los sacerdotes. ¿Por qué les dice eso? Bueno, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés que se encuentra en Levítico, ahí se habían creado normas sanitarias y también normas que tenían que ver con todo lo que era la religión. Entonces, se decía que una persona, para ser declarada sana de una enfermedad, tenía que ir donde los sacerdotes y mostrarse ante el sacerdote para que él diera fe de que esa persona era sana de la enfermedad. Pues aquí sucede que Jesús de inmediato les dice a ellos: vayan donde los sacerdotes. ¿Cómo así, verdad? ¿Cómo así si estaban con la enfermedad? ¿Fue o no fue un paso de fe gigantesco irse para donde los sacerdotes aún estando con la enfermedad? Pues dice el pasaje en el versículo 14 al final, que aconteció que mientras iban de camino fueron limpiados de su enfermedad.
qué gran paso de fe dieron estos hombres y recibieron un milagro. Pero dice la historia bíblica, recuerden que eran 10 hombres, que de esos 10 hombres solamente uno se devuelve a darle las gracias a Jesús. Y se devuelve en una forma eufórica, agradecido, humillado, porque en el versículo 15 y 16 dice que se postra a los pies de Jesús y le da gracias y le da gloria a él. Y era un hombre samaritano. Los samaritanos y los judíos no se llevaban culturalmente, tenían totalmente divididas sus culturas en cuanto a costumbres, en cuanto a religión, en cuanto al Dios que ellos adoraban. Los samaritanos eran politeístas, tenían muchos dioses, los judíos no. Entonces, vean ustedes qué interesante, siendo Jesús judío, el que se devuelve a darle las gracias es un samaritano. Y Jesús lo dice, le asombra aquello y dice, pero no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien viniera y diera gloria a Dios, sino solo este extranjero. Aquí Jesús está haciendo un llamado de atención grande. Y él dice, vea usted, fueron sanos 10, pero solamente uno se devolvió a dar las gracias, a darme gloria, porque se postró delante de Jesús reconociendo su señorío, reconociendo que él era Dios. Y en el versículo 19 se da algo, pero que marca completamente esta historia. Dice que cuando este hombre está postrado delante de Jesús dándole las gracias, Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Puede ver conmigo ahí qué fue lo que ocurrió diferente? Los 10 todos habían sido sanos de la enfermedad, pero el hombre que se devolvió en humillación a darle las gracias a Jesús y a reconocerlo, fue salvo también. Fue salvo, fue perdonado de sus pecados y fue salvo. Se llevó, como quien diría, el premio completo, el regalo completo, ya no le faltaba nada. Sano de su cuerpo, imagínense, y lo más importante, salvo por la mano misma de Jesús, perdonado de sus pecados. Déjeme decirle, amigo y hermano, que el agradecimiento es muy importante en la Biblia. Para Dios el agradecimiento es muy importante. Yo siempre le he compartido a los míos en mi casa que una persona agradecida es una persona feliz, porque no vive comparándose con los demás si tengo menos que el otro o qué tengo yo y aquel no tiene o no. Una persona agradecida con lo que tiene es una persona feliz. ¿Por qué? Porque reconoce delante de Dios que Él ha suplido para cada necesidad, que Él le ha sostenido en medio de las pruebas, de las tempestades, un corazón agradecido. Y en la Biblia hay infinidad de versículos que nos hablan acerca del agradecimiento. Quiero leer solamente unos pocos. Primera Tesalonicenses 5, 16 nos habla acerca de eso a nosotros. Dice Primera Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Vean lo que dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Luego, Filipenses 4, ese lo habíamos leído en otro video anterior, Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Que nuestras peticiones se hagan conocer delante de Dios y también darle a Él ¿qué? Acción de gracias. Colosenses ahí cerquita, 3:17, dice Colosenses 3:17, oiga qué lindo. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Y dice Hebreos 12:28.
Voy a leer para ustedes ese versículo. Hebreos 12:28 dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué enseñanza? Aún dice que servimos a Dios por medio de la gratitud. Nosotros no servimos a Dios ni le amamos a Dios por miedo ni por nada de eso, sino por gratitud, porque Él nos amó primero, porque Él nos amó en Cristo Jesús. Yo le invito a usted hoy que le diga al Señor: Señor, gracias. Gracias por lo que veo y por lo que no veo. Gracias por lo que me has contestado y lo que aún no he recibido como respuesta. Gracias, Señor, porque yo sé que en medio de la gratitud, de mi corazón agradecido, tú vas a hacer maravillas. Así nos invita la palabra del Señor a nosotros. En ese pasaje que vimos de Lucas, rescatamos varias enseñanzas. Primero, que en esta vida debemos dar pasos de fe, como el que dio ese grupo de hombres que fueron a presentarse a los sacerdotes y el milagro lo recibieron en el camino. Pasos de fe, gratitud, un corazón agradecido que no se olvida de todo lo que Dios ha hecho y de lo que hace y de lo que va a hacer en su vida. Un corazón humilde. Se necesita tener un corazón humilde para llegar a postrarse delante de Dios y darle toda la gloria a Él. Y que en medio del agradecimiento, es la otra enseñanza, el Señor trae maravillas, salvación, vida eterna, milagros, sanidades. ¿Cuántas cosas anhela el Señor de nosotros? La humanidad le ha dado la espalda a Dios. No se ha mostrado agradecida por las bellezas que Él hizo en la naturaleza, por todo lo precioso, por enviar a su Hijo Jesús. La humanidad no se ha mostrado agradecida. Por el contrario, ha maltratado lo que Dios ha hecho. Han rechazado el nombre de Jesús, su sacrificio, su obra redentora. Pero usted y yo hemos sido rescatados por la mano de Dios. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo y hoy entendemos por medio de su Espíritu que debemos de ser agradecidos. No solamente decirle gracias, Señor, por estos alimentos, amén, no, sino que nuestra vida refleje una verdadera actitud y estilo continuo de vida de agradecimiento, sin reniegos, sin quejas, que esa no sea la regla en nuestra vida, sino más bien que de nuestra boca continuamente, aunque no entendamos, aunque no veamos, sepamos ser agradecidos con el Señor. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias. Quiero orar brevemente por usted en este momento. Señor, gracias por las personas que están recibiendo este video hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque a cada uno sostienes. Gracias por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a orar, a honrarte, a buscarte, Señor. Bendice cada familia, oh Dios, y sé tú, Señor, supliendo cualquier necesidad, sea, Señor, física, espiritual, emocional, en cualquier ámbito. Sé tú, Señor, siendo propicio y haciendo milagros en medio de cada uno de nosotros. Te alabamos, te damos muchas gracias por todo, por quien tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo muy grande para todos. Que el Señor bendiga este país, que el Señor bendiga su familia, la mía. Ya esperamos pronto vernos, encontrarnos nuevamente y que de verdad la paz de Dios, que sobrepasa toda mente humana, esté gobernando su corazón y sus pensamientos. Que el Señor me los bendiga.